El periodo de las primeras presidencias radicales en la historia de la Argentina transcurrió entre 1916 y 1930, cuando la Unión Cívica Radical llegó a la presidencia de la República Argentina. Se destaca el vínculo que mantuvieron tanto Irigoyen como Alvear con los sectores populares. Diapositiva 3. El radicalismo en este periodo se orientó a la búsqueda inalcanzable de votos, procurando indagar en las causas que motivan la amplia popularidad de Irigoyen. Lo novedoso también fue el obrerismo, una táctica de incluir a la clase trabajadora en la sociedad utilizando sindicatos como un puente a la clase obrera y creando una imagen de Irigoyen cual santo que quería a todos los argentinos. El radicalismo, a su vez, impulsó la sanción de leyes laborales y envió al Congreso en 1921 un proyecto de Código del Trabajo, coincidiendo con reclamos de socialistas y que el movimiento obrero venía haciendo desde hace tiempo. Si bien el existente código hoy en día posee reformas, allí se establecen no solo relaciones entre el capital y el trabajo, sino también garantiza condiciones sanas y necesarias para la vida diaria y compensaciones de dinero equitativas a la inversión. Sin embargo, el gobierno de Irigoyen registró los mayores niveles de conflictividad, incluyendo a la Semana Trágica y al suceso de la Patagonia Rebelde, que desarticularon prácticamente lo anarco. La Semana Trágica se trató de la represión y masacre sufrida por el movimiento obrero argentino, donde cientos de personas fueron asesinadas en Buenos Aires en enero de 1919. El conflicto se origina por los obreros de los talleres Bacena, quienes trabajan 11 horas y solo descansaban los domingos, quienes realizan una huelga prolongada en reclamo de mejores condiciones. El conflicto avanzó hasta desatar la represión abierta por grupos de parapoliciales amparados por el gobierno, la policía, el ejército, quienes asesinaron, torturaron y detuvieron a miles de personas. Los números de estos hechos llegaron a los 700 muertos, muchos de los cuales enterrados en fosas comunes, y a los 4.000 heridos. En cuanto a los detenidos, alcanzaron los 55.000. Diapositiva 12. Irigoyen, por su parte, ratificó con la Flora Socialista, Federación Obrera Regional Argentina, una supuesta liberación de los obreros detenidos, un aumento del 40% y la reducción de la jornada laboral a 8 horas. En 1920 los peones se habían levantado en demanda de mejores condiciones laborales en las estancias, esto debido a sus pésimas condiciones laborales. Los peones trabajaban 27 días al mes en jornadas de 16 horas. De día arreaban las ovejas a temperaturas muy frías y de noche dormían apilados sobre el cuero. Se les pagaba con vales o cheques de plazo. Vivían agotados, sin familia, dinero ni... Por esto, la Sociedad Obrera de Ríos Gallegos hizo sus primeros reclamos. Entregaron un pliego de condiciones para sus peones. Una pieza que no fuera ocupada por más de 3 hombres. Desinfectada una vez a la semana. Luz a cargo de los patrones. Una estufa por pieza, 3 platos en cada comida, colchón y cama por cuenta del patrón, no trabajar a la intemperie en caso de nieve, botiquín con instrucciones en castellano. Ante esto, la sociedad rural prometió mejoras paulatinas para las condiciones. Muy pocos propietarios accedieron a las peticiones. Por esto, los peones declararon la huelga y los terratenientes empezaron a desalojarlos. Tomaron medidas como clausurar comedores y dormitorios. Los trabajadores acampaban y dormían a campo abierto. Los estacioneros convocaron a las guardias blancas de la Liga Patriótica para perseguirlos y bajo el impulso del Toscano, los peones tomaron por rehenes a algunos patrones en reclamo de la libertad de obreros detenidos. La policía, influenciada por el gendarme y liguistas, salió a recorrer establecimientos rurales en busca de cabecillas. En diciembre de 1920 pasó el primer enfrentamiento, que tuvo como consecuencia la muerte de un obrero y 2 policías, y también algunos heridos. La acción estatal no era una opción, ya que el gobernador interino Edelmiro Correa Falcón, que ordenaba la prisión de los peones rebeldes, era también secretario de la Sociedad Rural de Ríos Gallegos. El presidente le ordenó a Varela la misión de ver bien lo que ocurría y cumplir con su deber. También designó a Angeliza al frente del gobierno del territorio nacional. El 16 de febrero de 1921, Isa y las tropas del coronel Varela conseguirían el acuerdo entre las partes. Los peones cedieron algunas armas y liberaron a 2 prisioneros. Así recuperaron la libertad de sus compañeros. Los salarios y las condiciones laborales quedaron iguales. También se les negó el reconocimiento de la sociedad. De 600 huelguistas reunidos en asamblea, 427 votaron por volver al trabajo. El resto, guiados por el Toscano, huyeron a la frontera con Chile con armas y caballos.
En abril de 1921 se retiraron las tropas de Varela y el gobernador Isa también se fue dejando a su secretario a cargo. Luego de su partida regresó la tensión laboral. Se dejaron de pagar los sueldos y la policía volvió a encarcelar y deportar a los peones. El 30 de octubre de 1921 se reanudaron las huelgas. Ante esta situación, el ministro de Guerra, Julio Moreno, le dio a Varela la misión de ir a fijarse qué ocurría y cumplir su deber. La resolución del conflicto quedaba a criterio de Varela, ya que el presidente no lo recibió y no hubo órdenes escritas. Varela, al llegar, puso a la policía provincial bajo su mando, ignorando al gobernador interino Cefali Pandolfi. El trato que le propuso Varela a los huelguistas fue que, si les entregaba a los prisioneros, las caballadas y las armas, él les daría todas las garantías para ellos y sus familias y se comprometería a que se hiciera justicia por los reclamos. Pero si en 24 horas no había respuesta, los huelguistas serían considerados enemigos y castigados con severidad. El que disparase contra las tropas sería fusilado. Irigoyen no había declarado el estado de sitio en Santa Cruz, pero Varela planeaba aplicar la ley. Se calcula que 1.500 huelguistas fueron fusilados, todo esto de la mano del coronel Varela. Con la llegada de Hipólito Yrigoyen a la presidencia de la Nación, por primera vez asume un gobierno popular la conducción del país. Sin embargo, contó con una férrea oposición parlamentaria que, sumada a una evidente carencia de planes, hizo que debiera enfrentar los sucesos más sangrientos, las protestas más violentas y las huelgas más prolongadas. En agosto de 1920 estalla un conflicto obrero en la Patagonia. Peones rurales y jornaleros de la zona, alentados por las recientemente creadas organizaciones gremiales, presentaron un petitorio en el que exigían un aumento de salario, la jornada de trabajo no mayor de 10 horas, descanso semanal y reconocimiento del sindicato. Por su parte, la Sociedad Rural de Río Gallegos estimó que aquel pedido era un acto de rebeldía y rechazó el plan. El 2 de enero de 1921, los huelguistas realizaron una manifestación por las calles de Río Gallegos, que es disuelta por la policía con el saldo de una docena de heridos entre los trabajadores y 8 dirigentes presos. Días después, los peones asaltan algunas estancias, toman alimentos, armas, caballos. La guerra entre los dos bandos queda declarada. Ante esta situación, el doctor Ramón Gómez, ministro del Interior de Irigoyen, designa al teniente coronel Héctor Benigno Varela como mediador del conflicto, quien el 13 de febrero llega a Puerto Deseado al mando de una tropa de 170 hombres, con quienes inicia una acción militar en persecución de los huelguistas. Fue implacable con los más rebeldes, pero por otra parte, sumarió a los policías que cometieron abusos y facilitó que se lograra un convenio laboral entre los estancieros y peones. A partir de allí, un peón pasaría a ganar 120 pesos mensuales, se le respetaría una jornada de 10 horas y un día de descanso semanal. Varela regresó a Buenos Aires con la satisfacción de haber cumplido con su deber. Sin embargo, la Sociedad Rural de Río Gallegos aconsejó a sus asociados no cumplir el convenio pactado y los 120 pesos prometidos se redujeron a solo 80 pesos. La Federación Obrera Regional se sintió defraudada y en agosto de 1921 volvió a declarar la huelga. Dirigentes recorren estancias, reclutan huelguistas, se apoderan de caballos, alimentos, armas y toman como rehenes a estancieros, administradores y capataces. El presidente Irigoyen vuelve a recurrir al teniente coronel Varela, a quien le ordena actuar implacablemente y someter de cualquier manera a los insurrectos. Fue así que el militar declaró la ley marcial y ordenó que depusieran las armas y se entregaran. En caso contrario, fusilaría de inmediato a los rebeldes. Los peones fueron perseguidos como fieras. Se les dio muerte incluso a aquellos que se entregaban desarmados. Cuerpos heridos, mutilados, otros ya sin vida, fueron rociados con petróleo y quemados. Se desató una verdadera tormenta de odio y sangre. Nunca se pudo conocer la cantidad exacta de muertos, aunque se dijo que superaron los 1.500 obreros, mientras que las fuerzas al mando de Varela solo sufrieron una baja. Varela y su tropa fueron despedidos por los estancieros de la Patagonia como héroes nacionales. Llegaron a Buenos Aires el 24 de enero de 1922. No fueron recibidos por ningún representante del gobierno. Hizo del pueblo de
oprimen cadenas y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiero morir. Esos burgueses hacen egoístas y así desprecian la humanidad. Se la